Saludos cordiales a todos los espectadores. En este video les estaremos explicando un poco acerca de la sociedad de personas. La sociedad de personas es una forma común de estructura empresarial en la que dos o más individuos se unen para llevar a cabo una actividad económica con el objetivo de obtener beneficio. En este tipo de sociedad, los socios comparten la responsabilidad, la gestión y los riesgos asociados con el negocio, a diferencia de otras organizaciones comerciales. La sociedad de empresas no son entidades legales separadas de sus propietarios. Esto significa que los socios son personalmente responsables de las deudas y obligaciones de la empresa, lo que implica que sus activos personales pueden estar en riesgo en caso de problemas financieros. La sociedad de personas puede adoptar varias formas, como la sociedad colectiva y la sociedad comandita. A continuación tenemos algunas características generales de la sociedad de personas. Responsabilidad ilimitada. Los socios son personalmente responsables de las deudas y obligaciones de la empresa, lo que significa que pueden ser demandados y sus activos personales pueden estar en riesgo en caso de incumplimiento financiero. También tenemos a la gestión y control compartidos. En esta, los socios comparten la responsabilidad de administrar y tomar decisiones sobre el negocio. Por lo general, cada socio tiene voz y voto en las decisiones importantes que afectan a la empresa. Flexibilidad en la estructura. Las sociedades de personas pueden adaptarse fácilmente a las necesidades y circunstancias cambiantes de los socios. Pueden ajustar la estructura de la sociedad, los roles de los socios y las decisiones operativas según sea necesario. Transparencia y confianza. Debido a la estrecha relación entre los socios, suele haber un alto nivel de confianza y transparencia en la sociedad. Los socios suelen conocerse bien y tener una comprensión clara desde las fortalezas, debilidades y objetivos de cada uno. Esto se puede ver comúnmente en los negocios familiares o negocios de amigos cercanos, un claro ejemplo de la sociedad de empresas. También tenemos la facilidad de formación. En comparación con otras estructuras empresariales más complejas como las corporaciones, la sociedad de personas suele ser más fácil y menos costosa de establecer y mantener. Y también como última característica general tenemos la fiscalidad del pass-through. En muchas jurisdicciones las ganancias y pérdidas de la sociedad se atribuyen directamente a los socios, quienes luego las informan en sus declaraciones de impuestos personales. Esto evita la doble imposición, ya que la empresa no paga impuestos por separado sobre sus ganancias. Una sociedad colectiva es una asociación mercantil en la que dos o más personas se unen para llevar a cabo una actividad económica en común. En dicha sociedad, todos los socios participan en la gestión de forma directa y también personalmente y de forma ilimitada y solidaria dentro del, en lo que corresponde a las deudas de la empresa. Responder de forma ilimitada significa que los socios tienen el riesgo de perder su patrimonio personal para responder a las deudas de la empresa. Y responder de forma solidaria significa que cada socio es responsable de la totalidad de las deudas de la empresa junto con los demás socios. Esto significa que el acreedor podrá reclamarle el total de las deudas a cada socio o puede dividirlo entre todos los socios. Este tipo de sociedad actúa bajo una razón social, es decir que sus nombres van a estar constituidos por el nombre de uno o de más socios agregando las siglas SC, es decir, sociedad colectiva. Con respecto a su administración, este le corresponde separada e individualmente a cada socio. Por ejemplo, para la transferencia de participaciones es necesario el acuerdo unánime de todos los socios. Y para esta transferencia de participaciones se tiene que registrar en las escrituras públicas. Y esta modificación de las escrituras públicas tiene que ser inscrita en los registros públicos para llevarla a la formalización. Con respecto a los tipos de socios, no existe un número máximo de socios, pero sí un número mínimo de socios, el cual es 2. Y de ellos no interesa solamente su capital, sino su colaboración personal o trabajo. Por lo tanto, existen dos tipos de socios según lo que aporten a la empresa. En primer lugar, tenemos a los socios capitalistas, quienes van a aportar capital a la empresa. Y ellos no están en la obligación de estar pendientes y trabajar de forma diaria en la empresa, pero sí van a responder frente a las ganancias y a las pérdidas de forma ilimitada. Por otro lado, tenemos a los socios industriales, quienes no van a aportar capital, pero sí trabajo personal. Es decir, que ellos van a estar obligados a asistir a la empresa y trabajar de forma diaria. Pues ellos no van a responder frente a las pérdidas porque no realizan ningún tipo de aporte económico, pero sí van a ser beneficiados por las ganancias de la empresa. El proceso de constitución de una sociedad colectiva consta de 8 pasos.
El primer paso es la búsqueda y la reserva del nombre en la SUNAT. Este es uno de los primeros pasos para poder constituir una empresa. Como ya se mencionó, su nombre va a estar constituido por el nombre de los socios más las siglas SC. Durante este paso se solicita su inscripción y además la reserva de preferencia registral. El segundo paso es la elaboración de la minuta, el cual es un documento privado que contiene la declaración de voluntad para constituir una empresa. En la minuta se tiene que colocar el nombre, el DNI y el domicilio de todos los socios, la razón social, el nombre y domicilio de los socios a quienes se les va a otorgar la administración, la remuneración que cada socio aporte al capital y además se tendrá que incluir cuál es la forma de resolver en caso de que un socio utilice el patrimonio social, es decir, el patrimonio de la empresa para algún fin ilícito que sea ajeno a la sociedad. Por ejemplo, algunos socios transfieren cierta cantidad de dinero de las cuentas bancarias de la empresa a sus cuentas personales o incluso realizan compras de bienes o servicios para beneficio propio. También se tendrá que incluir la forma en la que se van a dividir las ganancias de la empresa y la forma en la que van a soportar las pérdidas de la empresa. Por último, se tiene que incluir la forma en la que van a excluir un socio, es decir, su proceso de liquidación y sus pagos correspondientes. El tercer paso es la elaboración de las escrituras públicas. Una vez que se tenga elaborado la minuta, esta tiene que ser elevada a escritura pública ante un notario. El cuarto paso es la inscripción en los registros públicos, es decir, en la SUNAT, en donde se va a obtener la personalidad jurídica. El cuarto paso es la inscripción en la SUNAT, en donde la SUNAT va a reconocer a la sociedad como contribuyente y le va a otorgar un RUC, el cual consta de 11 dígitos. El sexto paso va a ser la autorización de las planillas de pago, en donde pues van a colocar los datos que hay en la relación entre los trabajadores y la empresa. El sexto paso es la adquisición de la licencia municipal de funcionamiento y el último paso y octavo vendría a ser la legalización de los libros contables. Sociedad comandita. La sociedad comandita es un tipo de sociedad mercantil en el cual coexisten dos tipos de socios, el socio colectivo y el socio comanditario. El socio colectivo tiene responsabilidad ilimitada y su participación estaría en la administración social de la empresa, mientras que el socio comanditario, su participación sería en el aporte capital y que además la responsabilidad de esto estaría limitada y relacionada en dicho aporte. Tenemos dos tipos de sociedades en comandita, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. En la sociedad en comandita simple se le aplican disposiciones relativas a la sociedad colectiva. En cuanto a características, tenemos tres. Como primera característica tenemos al aporte capital, que puede ser en bienes dinerarios o bienes en especies. Esto le correspondería al socio comanditario. En cuanto a la administración social, le correspondería exclusivamente al socio colectivo. Como tercera característica tenemos a la transferencia de participaciones. Para los socios colectivos, esto se debe dar mediante un acuerdo unánime en los socios colectivos y por la mayoría absoluta de los socios comanditarios. En cuanto a los socios comanditarios, vendría a ser por la mayoría de acuerdos tanto en los socios colectivos como en los socios comanditarios. Como segundo tipo de sociedad tenemos a la sociedad comandita por acciones, el cual existe una combinación tanto de la sociedad anónima como la sociedad comandita simple. A diferencia de la sociedad comandita simple, la sociedad comandita por acciones, el capital está dividido por acciones. En cuanto a las características, como primera característica tenemos al aporte capital. Este aporte capital es dividido en acciones. En cuanto a la administración social, esto le correspondería a los socios colectivos, el cual tiene obligaciones y responsabilidades al igual que los directores de las sociedades anónimas. Excepcionalmente, los socios comanditarios pueden ejercer dicha administración, pero esto conllevaría que se conviertan en socios colectivos, siendo así que adquieren una responsabilidad ilimitada. Transmisión de acciones. Los socios colectivos deben de registrar su transferencia de acciones, ya que necesitan la aprobación unánime de todos los socios colectivos y de la mayoría de los socios comanditarios. En cuanto a los socios comanditarios, ellos pueden transferir sus acciones libremente, a menos que se limite en las cláusulas del estatuto. Como primer paso en la constitución de la sociedad en comandita, tenemos a la búsqueda y reserva en la SUNAT. Segundo paso, elaboración del acto constitutivo, que vendría a ser la minuta. Tercer paso, elaboración de la escritura pública ante notario. Cuarto paso, inscripción en los registros públicos.
Quinto paso, inscripción del RUC de la persona jurídica ante la SUNAT. Sexto paso, autorización de las planillas de pago. Séptimo paso, licencia de municipalidad en funcionamiento. Y como último paso, la legalización de los libros contables. Las sociedades colectivas y de comanditas se encuentran tipificadas en la Ley General de Sociedades, Ley número 26887. Las sociedades colectivas, tipificadas a partir del artículo 265 al 277, se ve que se caracterizan por una relación cercana entre los socios y una responsabilidad ilimitada frente a sus obligaciones sociales. La razón social puede incluir el nombre de uno o todos los socios en adición con SC, y la duración de la sociedad es fija, salvo una prórroga que debe ser unánime de parte de todos los socios. Todos los socios tienen derecho a participar en la administración de la sociedad, salvo el pacto social disponga lo contrario. Su finalización puede darse ya sea porque se terminó el plazo o por decisión unánime de todos los socios. Las sociedades en comanditas se caracterizan por la combinación de socios colectivos con responsabilidad ilimitada y socios en comandita con responsabilidad limitada al aporte. Puede ser simple o por acciones, lo que afecta la forma de participación y responsabilidad de los socios. La razón social debe incluir el nombre de uno o más socios colectivos seguidos por SNC o SNC por A.